Bienvenido al canal de Antonio del Campo. Estás de pie en tu terreno mientras el sol ya empieza a calentar y miras alrededor intentando sentir tranquilidad, pero algo no encaja, porque aunque este lugar es tuyo, no se siente completamente tuyo. El cercado está ahí, pero no protege realmente, y desde fuera pueden verte con facilidad, como si nunca hubieras creado un límite verdadero. ¿Te ha pasado esa sensación de estar en tu propio espacio, pero sin privacidad real? Intentas ignorarlo, pero cada día vuelve la misma incomodidad, y poco a poco se convierte en una molestia constante que no sabes cómo resolver. Entonces aparece la idea que todos escuchan tarde o temprano: plantar bambú, porque crece rápido, porque cubre todo, y porque promete privacidad en poco tiempo. Suena perfecto, y durante unas semanas incluso parece que funciona porque los tallos suben y el verde empieza a cerrar el espacio, como si por fin hubieras encontrado la solución. Pero después pasa el tiempo, y algo cambia. Empiezas a notar brotes donde no deberían estar, y ves cómo las raíces avanzan más allá de tu control, invadiendo zonas que no habías planeado. ¿En qué momento una solución se convierte en un problema? Miras tu terreno otra vez, y te das cuenta de algo incómodo, porque ya no se trata solo del cercado ni del bambú, sino de la forma en la que estás intentando resolver todo desde el principio. Recuerdo perfectamente ese momento, porque yo estaba exactamente igual, mirando mi propio terreno, sintiendo que todo lo que había probado solo traía más trabajo, más gasto y más frustración. Fue ahí cuando me hice una pregunta que lo cambió todo. ¿Y si la solución no es construir más, sino entender mejor lo que ya existe? Porque la naturaleza lleva siglos resolviendo este problema de una forma mucho más inteligente, pero casi nadie la está mirando con atención. Existe una manera de crear una barrera viva, densa, rápida y hermosa, sin materiales, sin conflictos y sin el caos que aparece después. Pero hay un detalle que casi nadie entiende, y ese detalle es el que decide si tu cerca viva será una solución real o el inicio de un nuevo problema. La mayoría de las personas cree que la privacidad en un terreno se resuelve construyendo algo sólido y definitivo, como si bastara con levantar una barrera física para olvidarse del problema durante años. Parece lógico al principio porque estamos acostumbrados a pensar que un límite debe ser rígido, visible y permanente. Pero ¿qué pasa realmente con el tiempo? Instalas un cercado metálico, y poco a poco empieza a oxidarse, a deformarse y a perder su función original. Colocas madera buscando algo más natural, y con los años se agrieta, se hincha, y termina pidiendo mantenimiento constante. Entonces alguien te dice que hay una opción mejor que no requiere tanto esfuerzo, y aparece el bambú como una solución rápida que promete cubrir todo en poco tiempo. Durante los primeros meses, parece que funciona porque crece rápido y crea una sensación de cierre casi inmediata. Pero ¿qué ocurre cuando ese crecimiento deja de ser controlable? Empiezas a ver brotes fuera de lugar, raíces que avanzan sin permiso y una expansión que no distingue entre tu espacio y el de los demás. Lo que parecía una solución eficiente se convierte en una fuente de tensión y problemas que nadie te explicó antes. Aquí es donde aparece el error más profundo, porque no está en el material ni en la planta, sino en la forma en la que entendemos el problema desde el inicio. Hemos aprendido a ver el jardín como algo estático, como si fuera una estructura que se construye una vez y se mantiene igual para siempre. Pero un terreno no es estático, es un sistema vivo que cambia, responde y evoluciona constantemente. ¿Cómo puede una solución rígida funcionar en un entorno que nunca deja de moverse? La mayoría planta algo esperando que simplemente crezca y cumpla una función sin intervención, sin dirección y sin entender su comportamiento real. Cuando las cosas se salen de control, creen que es normal o inevitable, pero en realidad es una consecuencia directa de no haber diseñado el sistema desde el principio. Porque una barrera natural no es solo una línea de plantas, no es solo una pared verde, es una estructura viva que debe cumplir varias funciones al mismo tiempo, como proteger, dar privacidad, integrarse con el entorno y mantenerse bajo control, sin volverse agresiva. Y lo más interesante es que este tipo de soluciones no son nuevas ni experimentales, porque durante siglos muchas culturas han usado plantas específicas para crear límites naturales efectivos, estables y funcionales. ¿Por qué entonces casi nadie las utiliza hoy?
porque el mercado moderno empuja soluciones rápidas, visibles y simplificadas, mientras que las soluciones reales requieren comprensión, elección correcta y una visión más amplia del espacio. Así la mayoría repite el mismo ciclo: construir, reemplazar, frustrarse y volver a empezar, sin darse cuenta de que el problema nunca fue la falta de opciones, sino la forma en la que estaban mirando todo desde el principio. Recuerdo que todo cambió el día que visité un terreno viejo en las afueras de un pequeño pueblo donde nada parecía nuevo, pero todo funcionaba mejor que en cualquier jardín moderno que había visto. Había una calma extraña en ese lugar, como si cada planta supiera exactamente dónde estar y qué hacer. Lo primero que me llamó la atención no fueron los cultivos ni los árboles, sino la forma en la que el terreno estaba protegido, porque no había cercas metálicas ni muros visibles, y aún así, el espacio se sentía completamente cerrado y definido. ¿Cómo era posible lograr esa sensación sin construir nada artificial? Caminé más cerca, y entonces lo vi con claridad: una barrera viva densa, formada por diferentes plantas que crecían juntas, como si fueran una sola estructura perfectamente organizada. No era caótica, no invadía, no se desbordaba, y tampoco parecía requerir ese esfuerzo constante que yo ya conocía demasiado bien. Fue entonces cuando el dueño apareció, un hombre mayor con movimientos lentos pero precisos, con esa mirada tranquila de alguien que lleva toda una vida observando la tierra. Me acerqué y le hice la pregunta directa, porque ya no quería teorías ni promesas vacías, solo quería entender qué estaba viendo. ¿Cómo lograste esto sin tener problemas con el crecimiento o el control? Él sonrió como si la respuesta fuera demasiado simple y al mismo tiempo demasiado ignorada. Me dijo algo que en ese momento no entendí del todo, pero que se quedó conmigo desde ese día. No plantes para cerrar el espacio, planta para dirigirlo. Me explicó que la mayoría de las personas elige una sola planta, esperando que haga todo el trabajo: crecer rápido, cubrir, dar privacidad y mantenerse bajo control. Pero la naturaleza no funciona así, porque cada planta tiene un comportamiento distinto, una velocidad diferente y una función específica dentro del sistema. Luego me mostró algo que cambió completamente mi forma de ver el problema, porque no había una sola especie en esa barrera, había varias, y cada una cumplía un papel claro. Algunas crecían rápido para cerrar el espacio en poco tiempo, otras daban densidad para bloquear la vista, otras florecían y atraían vida útil al terreno, y algunas incluso mejoraban el suelo sin que nadie lo notara. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? No se trataba de encontrar la planta perfecta, sino de construir una combinación inteligente que trabajara como un sistema completo. Mientras caminábamos, me señaló diferentes zonas y me explicó cómo cada sección había sido pensada según el clima, la orientación del sol y el tipo de suelo. No había nada al azar, todo tenía una razón. En ese momento entendí algo que nunca había visto en ningún manual moderno, porque este conocimiento no venía de una tienda ni de un catálogo, venía de años de observar qué funciona y qué no funciona, cuando dejas de pelear contra la naturaleza y empiezas a trabajar con ella. Y justo antes de que me fuera, me dijo una última frase que terminó de abrirme los ojos. Si una planta te da problemas, no es culpa de la planta, es porque la estás usando en el lugar equivocado o con la función equivocada. En ese momento, empecé a entender que no se trata de plantar algo y esperar resultados, sino de diseñar un sistema que funcione por sí mismo con el tiempo. La mayoría busca una planta rápida, pero lo que realmente necesita es una estructura que combine velocidad, densidad y control en un mismo espacio. ¿Por qué insistimos en una sola solución cuando la naturaleza siempre trabaja en capas? Primero está la idea base, y es simple pero poderosa. No construyes una cerca, construyes un ecosistema que actúa como cerca. Eso cambia todo, porque ya no dependes de un crecimiento descontrolado, sino de un equilibrio que tú mismo defines desde el inicio. Luego viene la acción concreta, y aquí es donde casi todos se equivocan, porque plantan una sola línea esperando que se vuelva impenetrable, pero lo que realmente funciona es crear profundidad usando diferentes tipos de plantas que crecen a ritmos distintos. Algunas especies crecen rápido y en pocos meses ya empiezan a cubrir el espacio visual, creando esa primera sensación de privacidad que todos buscan. Otras crecen más lento, pero generan densidad interna,
haciendo que la barrera no solo se vea cerrada, sino que realmente lo sea. Y hay plantas que parecen secundarias, pero cumplen funciones clave como fortalecer el suelo, reducir plagas, o incluso aportar flores que transforman completamente la estética del lugar. ¿Qué ocurre cuando combinas todo esto correctamente? La reacción es inmediata pero también progresiva, porque al principio ves cómo el espacio se cierra más rápido de lo que esperabas, y con el tiempo notas algo aún más importante, que todo se mantiene estable sin invadir, sin romper límites y sin generar conflictos. Pero esto no es todo. Hay un punto crítico que la mayoría ignora, y es el control del crecimiento, porque una cerca viva no se deja al azar, se guía desde el principio para que crezca hacia donde debe, y no hacia donde quiere. Aquí es donde muchos cometen el error fatal, porque dejan que la planta decida por sí sola, y luego intentan corregir demasiado tarde, cuando el problema ya es visible. En cambio, cuando entiendes el sistema, sabes cuándo podar, cómo dirigir y qué eliminar sin dañar el equilibrio general. Y poco a poco lo que antes parecía complicado se vuelve natural, porque ya no estás reaccionando a problemas, sino anticipándolos. Entonces ocurre algo interesante porque dejas de pensar en términos de mantenimiento constante y empiezas a ver el proceso como algo que se sostiene casi por sí mismo. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Ya no estás luchando contra el crecimiento, sino usándolo a tu favor. Y justo ahí es donde todo cambia porque entiendes que no necesitas una planta milagrosa, ni una solución agresiva, solo necesitas elegir correctamente y construir con inteligencia desde el inicio. Y entonces llegó ese momento incómodo pero necesario en el que tuve que aceptar algo que no quería ver, porque durante años pensé que el problema era la falta de materiales o la elección de la planta equivocada, pero no era eso. ¿Cuántas veces intentamos mejorar los resultados sin cambiar realmente el enfoque? Cambiamos el cercado, cambiamos la planta, cambiamos el diseño, pero seguimos pensando de la misma forma, esperando un resultado distinto. Y ahí está el error más profundo. No es el bambú, no es la madera, no es el metal. Es la idea de que una barrera debe imponerse en lugar de crecer correctamente desde el principio. Porque cuando intentas forzar el espacio, siempre terminas luchando contra él, y esa lucha nunca se detiene. ¿Por qué algunas cercas vivas funcionan durante años sin problemas, mientras otras se convierten en un desastre imposible de controlar? La respuesta es incómoda pero clara, porque unas están pensadas como sistemas y otras solo como soluciones rápidas. En ese momento entendí que todo lo que había hecho antes estaba basado en una necesidad inmediata: cerrar rápido, cubrir rápido, resolver rápido, sin pensar en lo que pasaría después. Y cuando dejas de pensar en el después, todo termina fallando tarde o temprano. Fue como mirar hacia atrás y ver una cadena de decisiones que parecían correctas en su momento, pero que estaban construidas sobre una base equivocada. ¿Y si nunca se trató de crecer más rápido, sino de crecer mejor? Esa pregunta cambió completamente mi forma de ver el terreno, porque ya no buscaba algo que ocultara el espacio, sino algo que lo transformara. Y cuando entiendes esto, todo se vuelve más simple porque dejas de perseguir soluciones externas y empiezas a trabajar con procesos internos que se sostienen en el tiempo. Ya no necesitas corregir constantemente porque el sistema se equilibra por sí mismo. Y en ese punto ocurre algo que no esperas porque la sensación de control regresa, pero esta vez no viene de imponer límites, sino de entender cómo crearlos de forma natural. Cuando llevas esta idea a la práctica, todo empieza a verse mucho más simple de lo que parecía al principio, porque ya no estás buscando una solución perfecta, sino construyendo un sistema paso a paso. Lo primero que haces es observar tu espacio con calma, porque no todos los terrenos son iguales, y cada detalle importa como el sol, el viento y el tipo de suelo. ¿Dónde necesitas más privacidad y dónde solo quieres marcar un límite visual? Esa pregunta define todo lo demás. Luego eliges plantas que cumplan funciones distintas, porque aquí no se trata de una sola especie, sino de una combinación inteligente. Algunas crecen rápido, y en pocos meses ya empiezan a cubrir el espacio creando esa primera barrera visual que te da tranquilidad. Otras crecen más densas y con el tiempo rellenan los huecos haciendo que la cerca se vuelva realmente cerrada. También puedes añadir plantas que florecen o que incluso aportan frutos, porque la idea no es solo cerrar,
sino enriquecer el espacio. Empiezas plantando en línea, pero no en una sola fila rígida, sino creando una ligera profundidad para que las plantas se apoyen entre sí y crezcan de forma más natural. ¿Qué ocurre después? Durante las primeras semanas, el crecimiento es visible pero todavía ligero, y es aquí donde muchos pierden la paciencia. Pero si has elegido bien las especies en poco tiempo, empiezas a notar cómo el espacio cambia. La vista se bloquea, el viento se reduce, y aparece esa sensación de refugio que antes no tenías. El mantenimiento también cambia porque ya no es una lucha constante, sino pequeños ajustes en el momento correcto. Podas ligeramente cuando una planta crece más de lo necesario, diriges su forma en lugar de dejar que se descontrole y eliminas lo que no aporta sin afectar al conjunto. Con el paso de los meses, todo se vuelve más estable porque las plantas empiezan a equilibrarse entre ellas y el sistema se fortalece. ¿Te das cuenta de lo que ocurre aquí? Ya no dependes de arreglar problemas porque casi no aparecen, y cuando lo hacen son pequeños y fáciles de manejar. Y lo más interesante es que cada temporada la barrera mejora porque se vuelve más densa, más fuerte y más integrada con el entorno. Lo que empezó como una simple idea se convierte en una estructura viva que trabaja contigo sin exigirte ese esfuerzo constante que antes parecía inevitable. Y con el tiempo, te das cuenta de algo que antes parecía imposible, porque ese mismo espacio que te generaba incomodidad ahora se ha convertido en un lugar donde realmente puedes estar tranquilo, sin sentirte expuesto, ni depender de soluciones artificiales que se desgastan o fallan. La barrera ya no es algo que instalaste, sino algo que creció contigo y que sigue mejorando sin exigirte más de lo necesario. ¿Te imaginas no tener que reparar un cercado cada temporada, ni preocuparte por materiales que se deterioran? Aquí no hay nada que se oxide, nada que se rompa y nada que invada sin control, porque todo está diseñado para mantenerse en equilibrio. Y lo más interesante es que no se trata de una planta perfecta, ni de un truco secreto, sino de entender cómo combinar lo que ya existe de forma inteligente. Puedes elegir especies que crecen rápido si necesitas resultados visibles en poco tiempo, o plantas más densas si buscas una barrera más sólida y duradera, o incluso aquellas que aportan flores, frutos o beneficios adicionales al suelo. Todo depende de lo que quieras crear porque ahora tienes el control desde el principio. Y cuando miras esa cerca viva después de unos meses, entiendes algo que cambia tu forma de ver el jardín para siempre, porque no construiste una solución temporal, construiste un sistema que puede seguir funcionando año tras año. Ese mismo conjunto de plantas puede volverse más fuerte, más denso y más hermoso con cada temporada, sin necesidad de empezar de nuevo. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? No necesitas gastar más, no necesitas complicarte más y no necesitas aceptar soluciones que luego se convierten en problemas. Solo necesitas empezar de la manera correcta y dejar que el proceso haga su parte. Y en ese momento, la idea deja de ser algo lejano porque entiendes que tú también puedes hacerlo y que no hace falta esperar años para empezar a ver resultados. Puedes comenzar con lo que tienes, ajustar sobre la marcha y construir poco a poco esa barrera viva que no solo protege tu espacio, sino que lo transforma por completo. Y cuando eso ocurre, ya no vuelves atrás porque descubres que la mejor solución siempre estuvo frente a ti, esperando a que la vieras de otra manera.